tardes, bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Natalia? Gracias por estar como siempre a esta hora en la pantalla de TV Ciudad. Bueno, y empezamos, si te parece, a repasar muchísima información que hay en el día de hoy. La pista es Agenda Montevideana. Sí, empezamos por ahí. El edil nacionalista Javier Barrios Bove presentó hoy ante la mesa de la Junta Departamental de Montevideo los fundamentos del pedido de juicio político contra la intendenta Carolina Cose, que se sumarán a la moción votada la semana pasada y serán enviados al Poder Legislativo para que el trámite continúe su curso. Y surgió un dato interesante, porque el documento fue firmado por 12 de las 13 personas que integran la bancada de los 3 partidos opositores en Montevideo en el Legislativo Departamental, ya que Gustavo Faciola, que es edil de Ciudadanos, Partido Colorado, finalmente no la firmó pese a haber votado el pedido en sala. Y según le dijo a MBD Noticias, esta decisión en parte obedece a que su sector del Partido Colorado, Ciudadanos, tiene dudas con respecto al proceso que se inició y quizá reconsidere su postura durante la semana que viene. Bueno, tendremos el desarrollo de esta noticia y mucho más. Es cierto, vamos a repasar los titulares de hoy. Documentos oficiales firmados por el ex jefe de custodia presidencial y por el secretario de la Presidencia de la República, Rodrigo Ferrés, contradicen la versión del propio Ferrés sobre el papel de Astesiano en el entorno del presidente Luis Lacalle Pou. Defensores y defensoras de oficio alertan por aumento de mujeres privadas de libertad por narcomenudeo y advierten sobre el impacto en las infancias. Los 2 intendentes y la intendenta del Frente Amplio solicitaron mantener la iniciativa de jornales solidarios después del 31 de octubre, porque esto permitiría ingresos mínimos para miles de personas que lo necesitan. El ex comandante de la Armada, almirante Carlos Avilleiras, y 7 capitanes de navío han sido sancionados con 15 días de arresto a rigor por graves irregularidades en la Marina. La URSEC resolvió actuar de oficio ante cambios no autorizados de los que se tenga conocimiento sobre la titularidad de servicios de comunicación audiovisual. Se profundiza la caída del consumo en los departamentos del litoral del país y contrasta marcadamente con la realidad de otros departamentos. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, lamentó que sectores del Partido Nacional hayan perdido lo que definió como referencias éticas para hacer política debido al juicio político iniciado en su contra. Los nuevos controles de velocidad en Montevideo funcionarán durante el primer mes en modo de prueba, advirtiendo a los choferes antes de comenzar a multar. Gremios estudiantiles de Magisterio y del IPA ocuparon la sede del CODICEN en esta jornada. 1 de cada 5 uruguayos y uruguayas cree que la selección celeste ganará el Mundial de Qatar, según una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana. Las Fuerzas Armadas rusas atacan 9 regiones ucranianas con drones kamikaze, misiles y artillería. Las cataratas de Iguazú registraron un caudal casi 10 veces mayor a lo habitual, lo que obligó al cierre de una de las principales pasarelas turísticas del lado brasileño. En la pantalla de TV Ciudad y también a través de Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y área metropolitana, radio de la Universidad de la República, que también transmite a través de uniradio.edu.uy para todo el mundo. Y empieza a repasar móviles y otros contenidos. Natalia Noves. Sí, porque tenemos a nuestros compañeros Mariana Abreu y Martín Duarte en puntos bien distantes de Montevideo y ya les damos la bienvenida a nuestros compañeros. A ver, ¿por dónde están? Mariana Abreu, ¿estás por la zona de Marconi? Siéntense ahí va. Así es, Natalia, Martín, ¿cómo andan? Buenas noches. Estamos en la olla popular Marconi Tiene Esperanza, una olla que ha tenido bastante atención esta última semana a raíz de declaraciones de autoridades del Ministerio de Desarrollo Social que manifestaban que esta olla no proporcionaba alimentos los días que había declarado. Vamos a tener la versión de una de las referentes de esta iniciativa popular, Lourdes Gómez, que de hecho tiene el respaldo de la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por Vida Digna. Bien, muchas gracias, Mariana. Y en la zona de Malvin, Martín Duarte, allí en mi escuela, la Escuela Experimental. Martín, adelante, ¿qué está pasando por ahí? ¿Cómo te va, Natalia? Sí, estamos en la parte de atrás, entre Crolí y Michigan, en la Experimental, en esta preciosa sala que tiene la escuela, donde hace minutos empezó a desarrollarse otro de los encuentros que está proponiendo la ANEP por los barrios, a propósito de explicar algunos detalles de la reforma educativa y cómo, bueno, ha ocurrido también en otras zonas del país, en el Cerro, hace algunas semanas atrás. Bueno, también un grupo de estudiantes, docentes, están expresando aquí en la puerta
con carteles. Bueno, no fuimos invitados, pero aquí estamos y en un ratito estaremos ingresando al espacio para poder participar de este debate y de las preguntas que también aporten los asistentes. Muchas gracias, Martín. Tenemos otro adelanto porque será jornada con informe desde estudios a cargo de Diego Martini. ¿Cómo te va, Diego? Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos. Así es, vamos a estar repasando parte de lo que fue la comparecencia del ministro Heber ayer en el Parlamento. Junto a él estuvieron el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrez, y además estuvo también el director de la Secretaría de Inteligencia Nacional, Álvaro Garcé, dando explicaciones a principalmente el senador Alejandro Sánchez del Frente Amplio, que fue el miembro que los interpeló con distintas dudas e interrogantes que surgen a propósito del caso de Alejandro Astesiano. Una de las cuestiones que se planteó por parte del prosecretario Rodrigo Ferrez tiene que ver con que, según Ferrez, Alejandro Astesiano no era el jefe de seguridad presidencial, pero el senador Alejandro Sánchez presentó algunos documentos donde incluso tras la firma de Ferrez se anuncia que sí, que Astesiano era el jefe de seguridad presidencial, y de hecho el propio Lacalle Pou en la conferencia que da el 26 de septiembre lo presenta como tal, así que estaremos ampliando en unos minutos nomás. Muchas gracias, Diego. A propósito de esa duda, se ha dicho mucha cosa en las últimas horas. Resolución de un viaje al Congo. Eso es una resolución donde se habla de que ese jefe, y se pudo haber habido error, y debió decir jefe de la seguridad del señor presidente, y yo dije en sala que probablemente sea un error porque en la mayoría de las resoluciones no hay prácticamente ninguna que diga eso, tiene que haber sido un error. Aquí está la comunicación del gobierno en donde está el sello con la firma del jefe de seguridad presidencial. Seguimos en el tema, Martín. El prosecretario de la Presidencia de la República, Rodrigo Ferrez, reconoció que fue un error la existencia de una resolución firmada por Alejandro Astesiano en carácter de jefe de seguridad presidencial. También dijo que escapaba a su conocimiento una nota firmada justamente por el propio Astesiano, donde se presenta o se presentaba como jefe de seguridad presidencial, así como una tarjeta para uso personal que presentaba en distintos ámbitos Astesiano y que decía lo mismo. Donde reconoce que Astesiano era jefe de custodia presidencial, ese decreto lo presentó el senador Sánchez. También presentó una nota donde está firmada por Astesiano con un sello que dice que era jefe de custodia presidencial, y también hay una carta personal de Astesiano donde dice que es jefe de custodia presidencial. Por eso se lo pregunto esto, porque hay como una confusión con eso. No hay ninguna confusión. Ya te doy, no hay ninguna confusión. No, está bien, perfecto, le vamos a contestar las dos. No hay ninguna confusión. Quizás no se pudo entender muy claramente lo que se dijo. Y hay una resolución de un viaje, no es lo mismo, no es otro decreto. Es una resolución de un viaje al Congo. Eso es una resolución donde se habla de que ese jefe, y se pudo haber habido error. Lo que el senador mostró fue una resolución de un viaje al Congo, creo que fue que dijo, donde en un considerando aparece que se integra la delegación que acompaña al señor presidente de la República al jefe de seguridad presidencial. Ahí debió decir jefe de la seguridad del señor presidente, y yo dije en sala que probablemente sea un error porque en la mayoría de las resoluciones no hay prácticamente ninguna que diga eso, tiene que haber sido un error. Respecto del sello, la verdad que no le puedo decir nada porque es algo que escapa a mí, lo desconozco, Llamado a sala de ayer, entre otras cosas, afirmando que en sala aportó datos nuevos con respecto al trámite de pasaportes de forma ilegítima, que según él se venía desarrollando desde el año 2013. Un dato importante, en la sesión no estuvo presente el senador y líder cabildante Guido Manini Ríos, ni la bancada titular del sector Colorado Ciudadanos. En el caso de del presidente Lacalle Pou, no es así. Se le dijo, no tiene antecedentes judiciales, tiene anotaciones. Y esta situación, de igual manera, el presidente se hizo responsable, se hizo cargo de la designación. Lo vimos en conferencia de prensa todos. Y asume su responsabilidad y su error. Dijo muy claramente que si hubiera sabido, no le hubiera confiado la custodia de él y sobre todo de sus hijos y de su familia. Y esto me parece relevante porque no se ocultó, asumió, dio la cara y asumió su error. Yo me estoy haciendo cargo de la responsabilidad, estoy acompañado por todos los
señores senadores de la coalición y del gobierno, que nos hacemos cargo de la cuota parte de responsabilidad. Concretamente, en el caso del Ministerio del Interior, yo soy el responsable de hacer una investigación de cómo pudo haber sucedido lo que sucedió en el 2015, no en mi administración, en la administración anterior, que en el 2015 se podía disociar el nombre de la cédula y ocultar información. Y esta situación nosotros le hemos dado el pleno apoyo al presidente. Bien, y durante la conferencia de prensa del Frente Amplio, el senador Alejandro Sánchez volvió a mostrar la resolución que firmó el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, donde aparece Alejandro Astesiano como jefe de seguridad presidencial en una misión al Congo en diciembre de 2021. También dijo que el gobierno se perdió la oportunidad de hacerse cargo de sus errores, de reconocerlos, y que siguieron quienes le representaron al gobierno en sala faltando a la verdad. Lamentablemente el gobierno siguió mintiendo, o faltando a la verdad, o contando solo una parte. Aquí está la comunicación del gobierno en donde está el sello con la firma del jefe de seguridad presidencial. Aquí está. Aquí está la resolución también firmada, como está acá, por el señor prosecretario, en donde establece que el señor Astesiano va a ir al Congo acompañando al señor presidente, y es el jefe de la seguridad presidencial. Y hoy nos vienen a decir en el Parlamento algo que no le han desmentido a ninguno de ustedes. Es más, tengo en mi celular la notificación que le han dado a la prensa acreditada de la Torre Ejecutiva diciendo que Astesiano era el jefe de la seguridad presidencial. Ustedes saben que si cualquiera de ustedes entra a la página de Presidencia, está colgada la resolución de destitución de Astesiano, pero no la de designación. Y aquí el señor Ferrés habló de esa resolución, pero no la repartió. Es algo que le vamos a exigir ahora que la reparta. Porque parece muy extraño que el gobierno habla de transparencia, pero no publica una resolución del 2020. ¿Cómo puede ser esto? ¿Y cómo puede ser que nos digan que esto es un error administrativo? Y esta no es la única, firmada por el prosecretario, nominándolo. Pero además tenía carnet. Y además se presentaba de esa manera el señor Astesiano. Entonces yo creo que siguen faltando a la verdad. Y de todo esto ahora tendremos, o con respecto a algunos de estos temas, tendremos un informe especial. Vamos a repasar algunos elementos importantes de toda esta información que surgió y a darle la bienvenida a Diego Martini. Cuando llego al aeropuerto de Carrasco, a la base aérea, se me informa por esta propia persona, el jefe de la seguridad, de mi seguridad. Nunca fue el jefe de la seguridad presidencial. Al que comunicaban que era el jefe de la seguridad presidencial, que tenía un sello que colocaban documentos como jefe de la seguridad presidencial, que disponía resoluciones como jefe de la seguridad presidencial, pero no era jefe de la seguridad presidencial. Y nadie en el gobierno se dio cuenta. Bueno, este fue el tono que en un momento tomó la comparecencia de ayer del ministro Luis Alberto Heber en régimen de comisión general en la Cámara de Senadores. Tuvo una hora de introducción el senador Alejandro Sánchez, donde formuló algunas preguntas. Luego vino la réplica del ministro Luis Alberto Heber, donde en esa réplica incluyó las respuestas, porque así lo dispuso el ministro, para el prosecretario Ferrés, para el director de Identificación Civil, el director de la Oficina de Inteligencia del Estado, Álvaro Garcés, y al prosecretario también del Ministerio del Interior le dio la palabra a Guillermo Maciel para que dieran algunas de sus explicaciones. Y en ese momento el ministro Heber sacó lo que él denominó como un pedido de apuro de un pasaporte que correspondía a el ciudadano ruso Alexei Silvaev, que fue procesado días antes que fuera procesado Astesiano como un integrante de esta red, de este grupo de asociación para delinquir, que adulteraba información uruguaya, adulteraba información que tenía que ver con partidas de nacimiento para obtener pasaportes rusos falsos. Sin embargo, cuando presentó esta carta, también dijo que ese pasaporte no fue entregado. Luego el senador Sánchez la leyó, esta carta, y ayer la compartimos. Pero luego de eso, esto comenzó a tomar otro rumbo cuando tomó la palabra el prosecretario Rodrigo Ferrés y aseguró que Alejandro Astesiano no era el jefe de seguridad presidencial del presidente Luis Lacalle Pou, sino que era parte integrante de su custodia, y leyó el decreto donde se determinaba que un civil no puede ser el jefe presidencial
de un presidente, valga la redundancia, porque eso está establecido por decreto. En ese momento es cuando el senador Alejandro Sánchez lee esta resolución que presentamos y que vimos ahora en el tape de arranque, donde está firmada por el prosecretario Rodrigo Ferrés, fecha 23 de diciembre de 2021, y recordarán ustedes, el presidente Luis Lacalle Pou fue a pasar la Navidad al Congo, a la República Democrática del Congo, donde compartió con algunos cascos azules uruguayos las fiestas allí. En esa resolución firmada por el propio Rodrigo Ferrés, dice que la comitiva estará integrada por el señor jefe de la Casa Militar, César Ifrán, la señora edecán por la Fuerza Aérea, María Echeverri, y el señor jefe de Seguridad Presidencial, Alejandro Astesiano. Esta es la nota y la réplica que hace el senador Alejandro Sánchez para dar más vínculos de que Alejandro Astesiano se presentaba como, era presentado por el propio gobierno como jefe de Seguridad Presidencial. Lo vimos recién en el tape, en la conferencia de prensa que dio el presidente de la República el día 26 de septiembre, lo presentó como jefe de seguridad presidencial y esa conferencia, recordemos, fue ya cuando Alejandro Astesiano estaba detenido, cuando volvieron de Costa Rica en esas vacaciones en las que el presidente estuvo. El día martes 27 de septiembre ya Alejandro Astesiano es formalizado por la fiscal Gabriela Fossati y ese mismo día se da esta resolución del presidente de la República que Alejandro Sánchez leía, que tiene que ver con la resolución del 27 de septiembre de 2022, que de acuerdo a lo establecido en la cláusula sexta del contrato de adscripción suscripto con el señor Alejandro Astesiano del 1 de marzo de 2020, la presidencia de la República puede rescindir dicho contrato en forma unilateral y en cualquier momento. Y bueno, considerando que resulta pertinente hacer uso de la cláusula porque Astesiano era formalizado por la justicia, se dispone a que se rescinde el contrato de Alejandro Astesiano, que fue celebrado entre la presidencia de la República y el señor Alejandro Astesiano el 1 de marzo de 2020. Alejandro Sánchez hace referencia a el contrato que se hace y la resolución que vincula a Alejandro Astesiano con presidencia. Ese contrato no está en presidencia de la República, esa resolución, mejor dicho, no está. Y según nos dijo el senador Alejandro Sánchez, cuando ayer se les hizo referencia a que se las iban a entregar, no se la entregaron por parte del oficialismo esta resolución. Una cosa más que presentó el senador Alejandro Sánchez tiene que ver con una nota que fue firmada por el propio Alejandro Astesiano de 2 de mayo del año 2021, que dice que por intermedio de la Oficina del Servicio de Seguridad Presidencial, el jefe de seguridad del presidente de la República, señor Alejandro Astesiano, dispone que el subjefe del Servicio de Seguridad Presidencial, comisario mayor Jorge Daniel Amaro, es suspendido en sus tareas a partir de la fecha que leíamos y por el lapso de 15 días. Y esto está firmado, como dice Alejandro Sánchez, por el jefe de Seguridad Presidencial. Así lo describe Alejandro Astesiano. Está su nombre, está su firma y está sellado. Esto por un logo que tiene que ver con seguridad presidencial. Es un logo específico de seguridad presidencial. El mismo logo que Alejandro Astesiano elige para su tarjeta personal, su tarjeta de presentación personal que estamos viendo en pantalla, esa era con la que Alejandro Astesiano se presentaba como el jefe de seguridad presidencial del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Así que bueno, este fue el tono entonces en el que en un momento se dio la comparecencia, en el que pasamos de las interrogantes de los antecedentes o anotaciones policiales que tenía Alejandro Astesiano. El propio Garcé reconoció que le había dado la información, que le había hecho llegar al presidente la información de que Alejandro Astesiano tenía ciertas anotaciones policiales. Cuando consultamos al ministro Heber y al propio Garcé en conferencia de prensa, Garcé no contestó, sí contestó el ministro y dijo que estas anotaciones no eran más de 30 como se conoce hasta el momento, sino que eran menos porque alguien, a su entender y a su investigación, lo que hizo es adulteró o desasoció la cédula del sistema de Alejandro Astesiano y por eso no figuraban las indagatorias y tampoco el antecedente judicial que Alejandro Astesiano tiene con fecha del 2013, mejor dicho, en 2013 Alejandro Astesiano estuvo preso en la cárcel de Las Rosas por una causa de estafa. En 2014, en septiembre de 2014, cuando se estaba en plena campaña, ya Alejandro Astesiano estaba trabajando con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la campaña presidencial de Lacalle Pou, que luego termina perdiendo. Ahí en ese momento se dicta la sentencia para Alejandro Astesiano por estafa. O sea, unos días
en lo que Alejandro Astesiano seguro está trabajando con el hoy presidente de la República, en ese momento candidato, se brinda esta sentencia y bueno, el presidente aún así dice no conocer sobre el prontuario de Alejandro Astesiano. Y un dato más para cerrar que ayer brinda el propio senador Alejandro Sánchez, es que Astesiano tenía vínculos con el director actual del INR, con el director de Migraciones y con el director de Identificación Civil, todas personas que trabajaron en el gobierno de la calle Herrera, y señaló entonces el senador Sánchez que tenía vínculos con estas personas. Así que bueno, se suma este elemento más a la investigación en donde se dan algunos indicios que Alejandro Astesiano venía trabajando de antes y bueno, después hay parte de la intervención del senador Sánchez dice que bueno, no se respondieron estas consultas a propósito de hasta dónde puede llegar este tema. De hecho, él plantea que esto puede tener hasta vinculaciones con la mafia rusa, algo que seguiremos viendo con el correr de cómo se va desarrollando esta noticia, Martín y Natalia. Muchas gracias, Diego. Nosotros seguimos adelante con otras informaciones porque está convocando Mariana Abreu desde Exteriores, desde su móvil. Mariana, adelante. Así es, Martín, como dijimos, estamos en el barrio Marconi, en la olla popular Marconi Tiene Esperanza, una iniciativa que ha estado en el centro de la atención a raíz de las declaraciones de autoridades del Ministerio de Desarrollo Social que afirmaron que esta olla no proporcionaba los platos que había declarado en cantidades de comidas por día. Vamos a hablar con la referente de esta iniciativa, Lourdes Gómez. Recién estábamos conversando, Lourdes, y gracias por atendernos, que TV Ciudad ha venido aquí en varias ocasiones y este espacio ha cambiado. De hecho, arrancaste, comentabas recién, a cocinar en la plaza. Sí, nosotros arrancamos en plena pandemia a cocinar acá en Mario Tagavita y Burgueño, ahí a la esquina, que ahora es una plaza, pero era todo barro. Arrancamos ahí nosotros a cocinar. Después nos fuimos mudando para acá. El salón hace 7 meses, 8 meses que estará, capaz que me quedo hasta un poquito larga, levantado, pues fue una donación por principio anónima. Cuando vinieron a inaugurar el salón se presentó el donador y aclarar que no es de la Intendencia y tampoco es del Ministerio de Desarrollo Social, es una donación anónima que nos hicieron para nuestro merendero y el trabajo que nosotros hicimos todo este tiempo. Te comento un poquito de toda la polémica que hay todos estos días. Nosotros arrancamos con una cena de principio, de lunes a viernes, con 450 platos, 470 se va a fin de mes. Hace 6 meses más o menos nosotros planificamos un almuerzo por la necesidad de los niños del barrio o sea, proporcionamos ese almuerzo, empezamos de lunes a viernes, vimos que los insumos no nos daban para cubrir las 2 comidas, entonces cortamos el almuerzo 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, que son los días que estamos todavía al pie con esos 3 días, más la cena de la noche, 7:30 de la tarde, más con la cena repartimos un desayuno para el otro día. Bien. ¿Cómo se da esta polémica con las autoridades del MIDES? ¿Por qué se afirma que no se estaban generando estos almuerzos? ¿Cómo lo entienden ustedes? Nosotros teníamos una movilización el 11, que todo el mundo ya lo sabe. Yo el 11, nuestra olla cocinaba en la plaza, fue una de las ollas que cocinó en la Plaza Independencia. 1:20 viene inspección de MIDES, da 2 muchachos de MIDES. Me pidieron me preguntaron si yo estaba en labor, yo le dije que en labor no, porque estábamos, una en apronte para la movilización, otra que no nos tocaba día de almuerzo. Es más, les abrí el salón porque teníamos cerrado, les abrí el salón, les sacaron foto de la verdura picada que teníamos para cocinar a la plaza y para que quedara acá, porque quedaba una olla cocinando acá para la gente que no nos pudo acompañar. Le sacaron foto de la verdura, le sacaron foto al pollo que teníamos picado, al pan casero que habíamos hecho. Es más, les convidamos con pan casero a los muchachos. Y después estábamos a la plaza cocinando, etcétera, en toda la marcha y uno de los compañeros de coordinadora me comenta de que el EMA tuitea de que nosotros no estábamos en el momento de la inspección, y sí estábamos porque estaba yo, persona referente de la olla, no sé cómo es el tema de todo ello. ¿Cuánta gente viene aproximadamente? Me contabas también que vienen varios chiquilines, chicos y de todos los barrios de la vuelta. No te voy a hablar de personas, porque yo a veces me equivoco y digo personas. Nosotros lo trabajamos con porciones, porque a veces una persona lleva más de 2 porciones porque o queda para el otro día o se maneja los días que nosotros no cocinamos. Nosotros en cena vamos 470 porciones, a fin de mes 450 más o menos, hay 450 vamos a decir. En almuerzo vamos 280, 270 platos y en desayunos más o menos 250 más o menos vasos de leche damos.
Bueno, te agradecemos mucho, Lourdes Gómez, de la iniciativa Marconi Tiene Esperanza, una olla popular que hay en este barrio en la que ya se están congregando diferentes personas, así que nos despedimos desde aquí y volvemos con ustedes. Muy bien, seguimos adelante con otras informaciones. Recién, como lo decía Mariana, estuvimos en esa zona de Montevideo y estamos preparando el contacto con otro móvil porque vos lo presentaste de arranque. Está Mariana en las calles, pero también está Martín Duarte. Exacto, está Martín Duarte en la zona de Malvina, en la escuela experimental, en la sala de actos de la escuela, donde está Robert Silva en reunión con vecinos y vecinas de esa zona, justamente para hablar de esta reforma educativa. Pero si te parece, vamos presentando otra información mientras se está todo pronto para el móvil. Claro, cambiamos de tema porque inició una investigación administrativa, un sumario con separación del cargo y aparte retención en haberes a un ginecólogo que concurrió a trabajar, Natalia, al Hospital de las Piedras, por más que ya pesaba una sanción sobre él. Sí, tras una denuncia de abuso sexual contra una paciente. Una vez que tuvimos conocimiento de la situación que aparentemente el ginecólogo habría ido a trabajar una vez de haber sido notificado, iniciamos una investigación administrativa y se le retuvo, fue sumariado con la retención de su salario y además en ese sumario se va a determinar eventuales responsabilidades. Si se confirma que el ginecólogo, una vez notificado por el Ministerio de Salud Pública y antes de que la unidad ejecutora tuviera conocimiento de la suspensión, fue a trabajar igual, es un hecho gravísimo. Lo estamos investigando, es parte del sumario, va a investigar si la conducta en la cual incurrió el funcionario fuera de ACE le inhabilita a ser funcionario público, en ese caso se actuará en consecuencia, y además con el agravante de poder haber ido a trabajar aún sabiendo que estaba suspendido. Es decir, se estudia en el sumario las dos circunstancias. Si se comprueba, los sumarios son reservados, si se comprueban todos los hechos, ACE no lo investigó el Ministerio porque no sucedió en nuestras dependencias. Una vez concluido el sumario, se tomará una decisión. Según el vicepresidente de ACE, el actual directorio no ha recibido hasta el momento otras denuncias al médico y se investiga si las hubo en administraciones anteriores. Además, se encuentra investigando la fecha en que la unidad ejecutora conoció la situación. Bueno, y la fiscal que investiga el caso, la denuncia hacia este ginecólogo, solicitó al Ministerio de Salud Pública todo el material, toda la información sobre el médico y además pidió pericias. Formalmente, digamos que lo que hizo fue ampliar su denuncia, ya que ya se había presentado a un juzgado en Ciudad de la Costa en 2020. Bien. Y ahora es tiempo de columna de análisis económico. La dinámica del mercado laboral por departamentos y la evolución del consumo. Germán de Agosto, bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, vamos a hacer un mix porque tenemos distintas fuentes de información para aproximarnos justamente al fenómeno de cómo se está dando, por un lado, la dinámica del consumo, ¿sí? Y cómo a partir de eso también podemos entender distintas realidades que hoy justamente afectan por el lado de los precios, en particular en el litoral. Así que acá lo primero que estamos viendo es los datos que conocimos ayer. Esto sale del radar de Scantech, ¿sí? Y nos permite tener justamente lo que estamos viendo acá es la variación de lo que va del año, esto es los 9 meses acumulados en relación a los 9 meses del año anterior, ¿sí? Del consumo para distintas regiones y obviamente que lo que nos sigue llamando la atención es justamente lo que está pasando en el litoral, donde efectivamente las tasas de caída del consumo, y acá una apreciación, estamos hablando de consumo formal, porque justamente estos datos surgen de la empresa que lo que tiene son los POS, ¿sí? Y esto entonces está dando cuenta de alguna manera, dos fenómenos. Por un lado, efectivamente puede estar dando cuenta de una caída en el consumo, pese a que los datos de cuentas nacionales, los datos del Producto Interno Bruto, dieron como que el consumo estaba estancado en el segundo trimestre. Pero acá tenemos los datos de julio, agosto y septiembre, o sea, tenemos 3 meses más, ¿sí? De la información que teníamos con el PIB. Y en esos 3 meses además el ingreso de los hogares cayó. O sea que efectivamente esto puede estar recogiendo eso, ¿sí? Y lo que está recogiendo esencialmente también, en este caso, es la incidencia del consumo y del desvío hacia Argentina. Es un apunte simplemente que hago tomando como referencia datos que has compartido muchas veces acá.
algunos de esos departamentos son aquellos en los que hay más nivel de informalidad. Digo, para pensar en lo que se escapa de los registros, ¿no? Exacto. Ahí estamos viendo también bastante informalidad. En general, por esta parte del país tenemos bastante informalidad y principalmente por esta otra frontera también tenemos niveles de informalidad que son elevados y que también ayudan a entender este puzzle por el cual justamente tenemos una componente vinculada a la dinámica, ¿sí?, del consumo, dado la relación que tiene con el ingreso de los hogares, con los salarios reales, y también este fenómeno justamente vinculado al contrabando y al desvío de precios hacia Argentina. Y esto, por ejemplo, lo vamos a ver ahora en la segunda placa. Miren, acá tenemos una selección, ¿sí? Acá cambiamos la fuente de información, estamos usando los datos de la Universidad Católica del campus de Salto y simplemente es una selección de productos y lo que estamos viendo es la brecha de precios que hay entre Salto y Concordia. ¿Sí? Miren lo que son las diferencias, por ejemplo, en la cerveza. La cerveza está 400% más cara en Salto que en Concordia. Lo mismo aplica para distintos productos de cuidado, ¿sí?, para productos del hogar, para productos de alimentación, bebidas no alcohólicas, obviamente también comida fuera del hogar, ¿sí? Entonces, por más que nosotros como seres humanos no seamos tan racionales como la disciplina económica siempre consideró, tampoco somos tan irracionales como para no justamente encontrar estrategias que nos permitan aprovechar este diferencial de precios y eso es un gran problema. Porque de alguna manera... artículos de primera necesidad. Porque aparte, claro, son artículos de primera necesidad. Con esta diferencia de precios y a un puente de distancia, efectivamente es muy difícil, ¿sí?, controlar ese tipo de situaciones y esto lo preocupante es que es un problema que no se va a solucionar en el corto plazo y que es poco lo que se puede hacer desde este lado, dado que esencialmente lo que refleja son los graves desequilibrios que tiene Argentina. Y eso, como hemos discutido en otras columnas, es más probable que empeoren un poco más antes de comenzar a mejorar. O sea que este desafío, ¿sí?, lo vamos a seguir teniendo y una de las manifestaciones de ese desafío, además de lo que veíamos en el plano del consumo, lo podemos ver en la siguiente placa, donde acá sí nos metemos en los datos ahora del Instituto Nacional de Estadística para entender un poco. Vos, Tincho, mencionabas la informalidad. Bueno, de la misma fuente de información también, por ejemplo, acá lo que estamos viendo es los niveles de desempleo que hay en los distintos departamentos y obviamente la heterogeneidad que caracteriza cuando recorremos el territorio uruguayo. En particular, fíjate lo que es el nivel de desempleo en el departamento de Salto. Y una situación o una foto similar se desprende cuando comparamos otros indicadores vinculados al empleo, a la actividad y principalmente a la informalidad. O sea que este es otro reflejo del fenómeno que estamos viendo, ¿sí?, desde distintos lugares, del lado del consumo, del lado de los precios y ahora lo vemos desde el punto de vista de lo que es la actividad en la frontera. Se podría decir menos trabajo y de menos calidad. Exactamente. Tenés esas dos cuestiones que se están mezclando. La cantidad en términos de puestos y la calidad en términos de las restricciones que enfrentamos cuando nos vinculamos con el mercado laboral, siendo una de las principales justamente la informalidad, el no registro a la seguridad social, ¿sí? Ahora vamos a hacer, en la siguiente placa, vamos a meternos en Montevideo, ¿sí? Y de vuelta vamos a volver a los datos de Scantech para entender cómo evolucionó el consumo. De vuelta, estos son datos que conocimos ayer, pero por municipios de Montevideo. Y la foto es una foto que venimos viendo en los últimos meses. Básicamente lo que estamos viendo acá de vuelta es el consumo formal, porque de vuelta los datos se desprenden de una empresa de POS, ¿sí? Y lo que estamos viendo es la variación entre enero-septiembre de este año y enero-septiembre del año pasado. Obviamente, los municipios más afectados en general, cuando lo analizamos en términos de indicadores socioeconómicos, son principalmente los de la periferia, en particular el A y el D. Y ahora atándolo, Tincho, con lo que vos señalabas de la informalidad, pero ahora vamos a pasar al plano de los municipios y no de los departamentos, lo que vamos a ver en la siguiente placa es justamente cómo varía el grado de informalidad en Montevideo. ¿Sí? O sea, a distancias relativamente cortas, ya no estamos pensando en departamentos que están del otro lado del país, sino que efectivamente están dentro de este perímetro. Y fíjense lo que es 1 de cada 4 informales en los municipios A, D, en el F también por encima del 15%, y eso contrasta con la situación que tenemos en los municipios más vinculados al territorio que está sobre la costa. Y de vuelta, esta foto, esta heterogeneidad, esta disparidad se traslada, ¿sí?, hacia el resto de los indicadores cuando comparamos empleo, cuando comparamos actividad y en particular cuando comparamos los niveles de desempleo, que son superiores al 12% en aquellos municipios e inferiores al 5% en estos municipios, ¿sí? De vuelta, la aclaración, acá lo que estamos recogiendo es consumo formal y acá también puede estar incidiendo, ¿sí?, en la caída del consumo el tema del contrabando,
¿sí? Pero bueno, es una foto que de alguna manera se está repitiendo y es preocupante dado la fuente o una de las fuentes de los problemas, y es más preocupante de alguna manera en el marco de la discusión que está teniendo lugar ahora en relación a la extensión o no extensión de lo que son los programas transitorios de empleo, en particular las oportunidades laborales. Cómo eso, ¿sí?, va a pegar a la hora de evaluar justamente hacia dónde vamos en términos de empleo, dado que ahí tenemos justamente un montón de gente que ha venido transitando esta situación, ¿sí?, sin una inserción de calidad en el mercado de trabajo, sino justamente a partir de un programa que nació como transitorio, ¿sí?, más allá de las sucesivas extensiones que ha tenido. Y bueno, es algo que vamos a empezar a recoger en esa dinámica de los próximos meses, dado que también confluye otro fenómeno en el marco del mercado laboral que tiene que ver con la eventual finalización de las obras de UPM. Son como dos fuentes de preocupación a la hora de pensar hacia dónde va el mercado laboral, ¿sí?, que de alguna manera recuperó la cantidad de puestos perdidos, ¿sí?, en términos absolutos, pero cuando uno ve sectorialmente, evidentemente la composición del empleo que tenemos hoy es distinta a la composición que teníamos hace 2 años, y eso también es preocupante, dado que justamente la evolución va en detrimento de los sectores menos calificados y que son mucho más vulnerables desde este punto de vista. Bien. Bueno, muchas gracias, Germán. Muchas gracias a ustedes, ya vendremos algún día con buenas noticias. Les esperamos. Estamos esperando que llegue ese día. Vamos a tomarlo como una promesa, veremos si cumple. En este caso el mensajero, en realidad el columnista no es responsable. Eso mismo. Cambiamos de tema ahora, Natalia, y pasamos a la agenda de distintas movilizaciones, porque hoy el Ministerio del Interior desalojó la sede del Codicen de la ANEP, que había sido ocupada por gremios estudiantiles. En reclamo de mayor presupuesto para la educación y en contra de la transformación educativa. Antes del mediodía de hoy, la sede del Codicen, que había sido ocupada a primera hora de la mañana por estudiantes de carreras de formación docente, fue desalojada. Quienes llevaron adelante la medida integran el Centro de Estudiantes del IPA, el Centro de Estudiantes de Magisterio y del Centro Regional de Profesores del Sur, Clemente Estable. Por más presupuesto, en contra de la transformación educativa y por la participación real, fue la consigna de la movilización. Los estudiantes habían solicitado una reunión con las autoridades para desalojar el edificio de forma voluntaria, instancia que no fue concedida en esa oportunidad. El Centro de Estudiantes del IPA continúa con la ocupación de la sede del IPA hasta tiempo indefinido. Y se cumplió hoy un paro de 24 horas, un paro nacional de 24 horas en la enseñanza no formal dispuesto por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada. Sí, alguna de las reivindicaciones apunta al directorio del INAU, encabezado por Pablo Abdala, porque se pide que se respeten acuerdos alcanzados en 2018 que, entre otras cosas, reconocen como derecho la prima por antigüedad. La medida abarca CAIF, centros juveniles, clubes de niños, Centro Siempre y otras modalidades socioeducativas que funcionan bajo la tercerización dependiente de INAU. Atiende a unos 80.000 niños, niñas y adolescentes. 2 ejes fundamentales que tienen que ver con el acceso a la formación de las trabajadoras de la primera infancia, las condiciones de acceso a la formación y el reconocimiento de la tarea y de un plus salarial que tienen que ver con la formación terciaria de las educadoras. Y por otro lado, derechos salariales que están establecidos en Consejo de Salario desde el 2018, que en este caso es el pago de una prima por antigüedad. Ese acuerdo se hizo en 2018, se iniciaron negociaciones en el ámbito del Ministerio de Trabajo con el INAU y es lo que no está reconociendo ahora. Estamos hablando que una educadora por 20 horas de trabajo semanales tiene un salario que en la mano no llega a ser 17.000 pesos y este plus salarial es de un 7%. Por lo tanto, nosotros entendemos que en un momento particular en donde ha crecido inclusive la pobreza en el Uruguay y que estos proyectos son, digamos, nosotros atendemos a la población que está en estas condiciones, lo que se haga en favor de mejorar las condiciones laborales, pero también las condiciones para los niños, las niñas y los adolescentes que van a estos centros. El sindicato propuso al INAU entregar tickets de alimentación a las familias para poder garantizar la alimentación durante el paro y se puso a disposición para coordinar su entrega, pero aún no tuvieron respuesta.
Otro asunto. La JUTEP decidió contratar al abogado Martín Rizzo para que elabore un informe con respecto a la regulación de la normativa que, digamos, dispone cómo debe ser la presentación de las declaraciones juradas a cargo de distintas autoridades y también de sus cónyuges. Para el senador Frente Amplista Eduardo Brenta, resulta, entre comillas, resulta sorprendente que se proponga contratar a un abogado que ya se manifestó sobre el tema y su opinión es favorable sobre la situación del senador Sartori. En un momento en el cual está tan en cuestión el tema de transparencia, ¿no? A partir fundamentalmente de los hechos sucedidos en el día de ayer respecto al caso Casiano y demás, nos parece sorprendente que la JUTEP dé este paso de solicitarle a un abogado un informe que ya se conoce y que va a ser favorable a la situación del senador Sartori. Por tanto, nos parece que ha llegado el momento de que las actuales autoridades de la JUTEP den un paso al costado, porque realmente no dan ninguna garantía respecto a lo que es su objetivo, el objetivo principal del organismo, que es asegurar la transparencia en la gestión pública. Hace 2 años y medio estamos esperando que la JUTEP tome una decisión respecto a la situación del senador Sartori, no solo a la declaración jurada de su cónyuge, sino a su propia declaración jurada, que según el propio organismo está incompleta. Por lo tanto, las autoridades de la JUTEP están de más en esta situación y han demostrado que responden a intereses políticos y no a los intereses generales de la ciudadanía. Y ahora volvemos a contactarnos con Martín Duarte, que anda por Malvin. Allí está el presidente del CODICEN de la ANEP. Martín, vemos y escuchamos qué hay para contar. Estamos esperando establecer contacto justamente con nuestro compañero que está allí en la Escuela Experimental de Malvin, porque Robert Silva, como se sabe, está presentando los lineamientos de la transformación educativa barrio a barrio y bueno, y tocó el turno de ese lugar. Y Martín Duarte, ahora sí, vemos y escuchamos qué hay para contar. Martín, en este momento acaba de terminar la parte de exposición del presidente del CODICEN de la ANEP, Robert Silva. Siguen algunos cruces con los estudiantes, como lo que estamos viendo en este momento, donde se está desarrollando una respuesta de algún grupo de estudiantes y docentes que ingresaron. Todavía no se planteó una instancia de diálogo y, en definitiva, como les decía, se dio una monopolización de la palabra de Robert Silva. Y jugando un poco también con la tribuna, porque hay muchos adherentes, en este caso a la reforma, a los cambios que se han instalado, y se ha dado un cruce de opiniones como el que estamos escuchando en este momento, donde se exige un poco la finalidad también de estos encuentros de intercambio de preguntas. De inscripciones, si les parece, por ejemplo, lo que ocurría hace un ratito, justamente cuando le planteábamos estas instancias de cruce que se ha dado entre las autoridades de la ANEP y los estudiantes que estaban aquí presentes. Estamos en un proceso de concurso que era reclamado, lo mismo. ¿Saben lo que pasa? ¿Saben lo que pasa? ¿Saben lo que pasa? Que algunos hablan para la tribuna. Nosotros tenemos los datos. Tenemos los datos que efectivamente demuestran lo que estamos haciendo. Son datos, yo les quiero decir que son datos que nosotros tenemos claramente presentados al Parlamento Nacional. Lo bueno, lo preocupante es que a lo mejor algunos de los que hablan van a ser futuros docentes. Eso es lo preocupante. Sí. La verdad que, a ver, los que están en el fondo, si vinieron a alterar el evento, con mucho respeto les pido. Con mucho respeto les pido. Si quieren estar en el evento, bienvenidos como todos, bienvenidos. Ahora, a distorsionar, gritar, humillar y ser atrevidos, no. Porque primero, eso es lo que no va con nuestra condición docente. Así que les pido que si vinieron con esa actitud, se retiren. Si van a quedarse acá, escuchen y después digan lo que ustedes consideren su verdad. Pero no tengan una actitud totalitaria que impida a los que estamos haciendo uso de la palabra hacerla. Al que no le guste, que se vaya, y al que se quiera quedar, que se quede. ¿Está? Eso es así. Bueno.
las primeras instancias de este intercambio aquí en la experimental de Malvin. Nos quedamos por acá, quizás para próximas coberturas, bueno, compartir lo que es la instancia de preguntas y de diálogo que todavía no ha pasado. Muchas gracias Martín. Caldeado el ambiente por allí. Sí, es cierto, en otras ocasiones han habido situaciones similares, incluso más problemáticas. Veremos cómo se sigue desarrollando esta jornada y ahora cambiamos de tema, Natalia. Cambiamos de tema y te propongo irnos de Malvin a Qatar. Lejos el viaje. A vos te va a tocar dentro de poquito. Sí, está ahí, está asomando. Claro, porque los jueves son jornadas de columna de Juan Ignacio Dorrego de la Usina de Percepción Ciudadana, Opinión Ciudadana, el nombre de este espacio. Y en la ocasión va a hurgar en cuestiones vinculadas al Mundial. Vamos a hablar del Mundial y de figuritas. Eso mismo. Juan, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Todo bien. Bueno, efectivamente, a poco más de un mes de comenzar el Mundial de Qatar, decidimos preguntarle a este panel de la Usina de Percepción Ciudadana algunas cuestiones vinculadas al evento que nos tiene, bueno, a todos y todas las uruguayas pendientes. Comenzamos preguntándoles sobre, bueno, ¿quién creían que iba a ser el próximo campeón del mundo? Y estas son algunas de las respuestas que recogimos. Para que tengan, digamos, alguna idea de la percepción que la gente tiene sobre quién será el próximo campeón, Brasil aparece con la mayoría de las menciones. 1 de cada 3 de quienes responden dicen que la verde amarela será quien se corone campeón. Esto está muy alineado con las principales empresas de apuestas globales y además también se alinea con lo que es el ranking FIFA que tiene al país norteño encabezándolo por delante de selecciones como Bélgica y Argentina. Bien, además de preguntar por los favoritismos, también hubo preguntas vinculadas a la campaña de Uruguay, que dicho sea de paso, en los favoritismos aparece mencionado. Sí, bueno, efectivamente, Uruguay aparece como segunda opción de quienes respondieron esta semana, con algo así como el 21%, es decir, 1 de cada 5 uruguayos es optimista y cree que podemos lograr el título. Si lo comparamos con la misma pregunta realizada en otros países, es decir, comparando el optimismo con, por ejemplo, alemanes, encontramos que, bueno, tenemos niveles de optimismo muy por encima de lo que mostraba la encuesta recientemente presentada por la Deutsche Welle, donde decía solamente 3,2% de los alemanes creen que van a ser campeones. En Uruguay, 1 de cada 5. O sea que estamos muy bien. En tercera ubicación aparece Argentina, como vemos, con el 14%. Algo que está acorde, digamos, el equipo albiceleste tiene viene con una racha de 35 victorias al hilo, cuestión que puede marcar la preferencia de algunas personas que respondieron. Y también hay el Liberum Capital, que es un broker de bolsa británico ubicado en Londres, que se jacta de haber predicho en los últimos 2 campeones, tanto Alemania como Francia, la última edición. Bueno, dijeron en esta oportunidad que será el equipo argentino quien se corone campeón. No hay estadísticas por el momento, no hay consultas a la cual podamos acudir. Seguramente hay un tema de escala y el temor de que si le preguntamos a los argentinos cuántos creen que Argentina será campeón, podemos estar por encima del 100%, digamos. ¿Y hasta dónde llegaremos? ¿Qué dicen los uruguayos y las uruguayas sobre eso? Bueno, cambiamos la pregunta. Seguimos referido a la Copa del Mundo. En este caso vamos a pasar al nuevo gráfico. Antes les vamos a comentar alguna cosa que tiene que ver con el cruce de edad y, bueno, la posibilidad de quién será el campeón del mundo. Y en este caso, el gráfico está en pantalla, nos muestra cómo a medida que avanza la edad de quien responde, aumenta la preferencia por Brasil como próximo campeón del mundo y disminuyen las posibilidades de Uruguay. Es decir, entre los más jóvenes encontramos el mayor optimismo en cuanto a los resultados que se esperan para este Mundial de Qatar 2002. Ahora sí,
pasando al tercer gráfico y metiéndonos un poco en lo que comentaba Natalia, cuando les preguntamos, bueno, ¿y hasta dónde vamos a llegar, verdad? Vemos que los extremos, la cola de las opciones se parecen, ¿verdad? En este caso, aquellas personas que dicen que vamos a llegar hasta la fase de grupos son un 9%, es decir, 1 de cada 10, muy similar a los que creen que seremos campeones en este Mundial de Fútbol, llegando a un 11%. La mención que aparece como preferencia de quienes respondieron en el panel es sin duda octavos de final. Es decir, pasamos la fase de grupo y luego, bueno, regresamos a casa. Te quedan un par de, digamos, de gráficos. Hay uno que de alguna manera cruza el optimismo con distintas variables, niveles socioeconómicos, edades. Vos destacarás lo que te parezca y después te dejamos en el cierre que nos hables con respecto a la colección de figuritas. Excelente. Un poco lo que Tincho comenta con respecto al optimismo de las y los uruguayos con respecto al Mundial, tenemos el cruce con la edad, digamos, ¿no? Entonces, nuevamente, el próximo gráfico nos va a mostrar... tuvimos el cruce por edad, ahora por nivel socioeconómico, y algo interesante a destacar es cómo el optimismo se siente y se percibe más entre los niveles bajos, los niveles socioeconómicos bajos, donde el 40%, es decir, 4 de cada 10 personas de nivel socioeconómico bajo creen que Uruguay llegará hasta el final o será campeón del mundo. Pasando ahora sí al último gráfico que tenemos, algo característico de todas las Copas del Mundo, algo ya tradicional, es, bueno, la colección de figuritas para completar el álbum del Mundial. También les preguntamos a las personas que integran el panel de la Usina de Percepción Ciudadana sobre cuántos hogares, es decir, si pertenecen a un hogar, si ellos o alguien en su hogar están coleccionando figuritas para completar el álbum. Tenemos algunos datos que se alinean mucho con el interés en el fútbol que dicen tener quienes responden, digamos, ¿no? Entonces, en términos generales, un 23% de los hogares uruguayos estarían completando o juntando figuritas para completar el álbum de este Mundial. Estos son un poco más de 200.000 hogares, algo que está en concordancia con, bueno, la empresa que produce el álbum oficial de la Copa del Mundo de FIFA, anunció que en nuestro país estaría lanzando algo así como 220.000 ejemplares. Entonces, está muy alineado con esto. Y como decíamos antes, el interés en el fútbol parece estar dando respuesta o estar de alguna forma alineado con quienes viven en hogares que completan el álbum de este Mundial. Gracias. Bueno, parece bastante lógico en un país donde hay un interés alto por el fútbol que también haya un alto nivel de ventas de álbum y figuritas, ¿no? O sea, va en esa línea. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el jueves que viene. Hasta la próxima. Ahora agenda del departamento de Montevideo, Natalia. Sí. Porque justamente en la Junta Departamental hubo novedades. El edil nacionalista Javier Barrios Bove presentó ante la mesa de la Junta los fundamentos del pedido de juicio político contra la intendenta Carolina Cose. Tanto lo entregado hoy como la moción votada por la oposición capitalina la semana pasada y la versión taquigráfica de esa sesión formarán parte del documento que la Junta le enviará al Poder Legislativo para que el juicio político continúe su curso. El documento fue firmado por 12 de los 13 ediles y edilas de la oposición capitalina, ya que el edil colorado Gustavo Faciola prefirió no votarlo. Según le explicó a MBD Noticias, en su decisión en parte incidieron reparos surgidos al interior del sector Ciudadanos acerca de la pertinencia de acompañar este proceso. El edil agregó que la semana próxima la agrupación colorada podría reconsiderar su postura y que dicha visión es compartida por el senador Pablo Lanz y el ministro de Ambiente Adrián Peña. Según la normativa, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado debe tomar el expediente y resolver si el asunto llega al plenario de la Cámara. En caso de que sea así, se precisan 2/3 de los votos para que la persona acusada sea removida de su cargo, es decir, una mayoría especial de la que la coalición de gobierno no dispone en la Cámara Alta. Y ahora está pronto Alejandro Gabard. Antes vamos a ver lo que dijo la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, sobre este pedido de juicio político que muestra, o dice ella, que una parte del Partido Nacional perdió las referencias éticas.
a veces siento que ya nada me sorprende. Lo que me produce pena es que un sector del Partido Nacional deje de lado todos los códigos de política, de ética y de democracia sin importarle nada, tratando de arrasar y de no dejarnos trabajar, ¿verdad? Una y otra vez trabas para que no trabajemos. Igual trabajamos, igual llevamos adelante el plan B, igual hacemos los créditos a corto plazo, igual estamos presentando obras, igual hacemos el plan ABC. Me parece que el sistema político tiene que recomponerse, porque una cosa son los dirigentes y otra cosa son las personas, ¿no? Yo respeto muchísimo a todas las personas, pero me parece que hay algunos dirigentes que están un poco despegados de la realidad y que tendrían que ver las cosas graves que están pasando en Uruguay, dedicarse a hacer política en serio y no política de bajo nivel. ¿Qué tal? Abrimos nuestro capítulo internacional y volvemos a hablar de la retórica de la guerra en Ucrania, porque hoy el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, advirtió a Rusia que el uso de armas nucleares, aunque fueran tácticas y pequeñas, va a significar el aniquilamiento de las fuerzas rusas, mientras que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió que eso sería un paso demasiado riesgoso para Moscú. Por otra parte, la OTAN aprobó seguir enviando armas para Ucrania, particularmente sistemas de defensa antiaérea para protegerse de los drones suicidas, como por ejemplo los que estuvieron cayendo en varias ciudades ucranianas junto a un feroz ataque de artillería y de misiles por parte de Rusia. Rusia lanzó ataques en 9 regiones de Ucrania en las últimas 24 horas, algunos con drones kamikaze, lanzacohetes múltiples, misiles y artillería pesada, según el último parte de las administraciones militares regionales, recogido por la agencia Ukrinform. La región de la capital de Ucrania fue atacada por los drones kamikaze durante la madrugada, mientras los residentes se despertaban con el sonido de las sirenas antiaéreas, por cuarta mañana consecutiva, luego del masivo y letal asalto del lunes. Según el gobernador de la región de Kiev, Oleksiy Kuleba, los ataques ocurrieron en una zona próxima a la capital. Por el momento no estuvo claro si esos incidentes dejaron víctimas, pero los funcionarios ucranianos reportaron 13 muertos y 37 heridos en los ataques rusos de las últimas 24 horas. En el incidente se alcanzaron instalaciones de infraestructura crítica, dijo el jefe adjunto de la oficina presidencial ucraniana. La crisis migratoria de venezolanos hacia Estados Unidos ha llevado al gobierno de ese país a advertir que va a admitir hasta 24.000 migrantes venezolanos y el resto serán enviados a México, por lo menos, serán enviados de vuelta a México. Ha acordado con Estados Unidos acoger a muchos de esos migrantes venezolanos. Para tener una idea de la magnitud de este fenómeno, hay que decir que solamente en el mes de septiembre llegaron 33.000 venezolanos a Estados Unidos. El gobierno del presidente Joe Biden ha acordado aceptar hasta 24.000 migrantes venezolanos en aeropuertos de Estados Unidos, de forma similar a como ha admitido a los ucranianos desde que empezó la guerra con Rusia. En tanto, México acordó recibir a los venezolanos que lleguen ilegalmente a Estados Unidos vía terrestre, informaron ambas naciones norteamericanas el miércoles. Con efecto inmediato, los venezolanos que caminen o naden hacia el otro lado de la frontera serán devueltos inmediatamente a México en virtud de una orden relacionada con la pandemia conocida como Título 42, la cual suspende el derecho consagrado en las leyes internacionales y estadounidenses a solicitar asilo con el argumento de evitar la propagación del COVID-19. Cualquier venezolano que entre de manera ilegal a México o Panamá después del miércoles también será inelegible para entrar en Estados Unidos según el plan. La oferta de Estados Unidos de permisos condicionales humanitarios para 24.000 venezolanos se basa en un programa similar establecido para los ucranianos que huyeron de la invasión rusa. Las lluvias que caen en las altas cuencas del río Paraná, Iguazú y Uruguay han desbordado precisamente los cauces de agua en la zona fronteriza entre Argentina y Brasil y Paraguay, lo que ha llevado justamente a las autoridades a cerrar momentáneamente las cataratas del Iguazú, obviamente para todos los turistas que permanentemente están llegando a esa zona, precisamente para evitar problemas, pero además hay preocupación por lo que podrían provocar estos desbordes en todos estos países.
La crecida de los ríos Iguazú y Uruguay por las intensas lluvias en la zona de las altas cuencas en territorio brasileño causaron preocupación en Misiones por desbordes de los cursos de agua que provocaron evacuaciones y el cierre del Parque Nacional Iguazú. Las cuantiosas lluvias provocaron que las represas hidroeléctricas brasileñas abrieran las compuertas para aliviar la carga de agua. El cierre del acceso a la Garganta del Diablo comenzó ayer y se extenderá hasta que baje el río, algo que podría suceder esta misma semana y depende exclusivamente del clima. Atilio Guzmán, intendente del Parque Nacional Iguazú, confirmó la medida que fue tomada. Dijo, porque el agua sigue pasando por arriba de la pasarela. Además señaló que hace 10 días no llueve en toda la cuenca y el panorama es alentador. Dependemos exclusivamente de las condiciones climáticas. La última vez que tuvimos que cerrar un circuito fue en julio aproximadamente. El resto del paseo sigue abierto y recibiendo turistas, el circuito inferior y el circuito superior. Seguimos adelante haciendo MB de Noticias en la pantalla de TV Ciudad, asuntos que surgen del Ministerio de Defensa Nacional, porque esa cartera sancionó con 15 días de arresto a rigor al excomandante en jefe de la Armada, el almirante Carlos Avilleira, y a otros 7 oficiales, 2 retirados y 5 en actividad por irregularidades en su accionar en la Comisión Técnica, conocida como COTEC. La investigación alcanzó al almirante retirado Leonardo Alonso, ex comandante en jefe, pero no fue sancionado dado que pasaron 4 años desde su retiro, por lo que no tiene estado militar que permita sancionarlo. El caso será derivado a la Fiscalía por el Ministerio de Defensa, justamente. Bueno, y vamos a otro tema, porque luego de conocerse este miércoles el informe de la Unidad de Regulación de Servicios de Comunicación sobre portabilidad numérica en el primer semestre, se ve con preocupación por parte de Sutel la pérdida de clientes que ha tenido Antel. Y para Gabriel Molina, el presidente del sindicato, digamos, el informe presentado es contundente y le da la razón a Sutel en el sentido de que la portabilidad numérica iba a ser un mal negocio para Antel. Se previó que para algunos delitos no había libertad prueba, por ejemplo, no había derecho a libertad anticipada y tampoco a redención por trabajo de estudio para determinados delitos. ¿Cuáles son esos delitos? Por ejemplo, los delitos vinculados a sustancias estupefacientes. Con la ley de urgente consideración se reflotó la 14294, la redacción original, pasando a ser, en definitiva, un delito independiente con una pena mínima de 4 años. Y muchas veces son mujeres que son víctimas de violencia doméstica, son madres de familia, jefas de familia, mujeres en situación de vulnerabilidad con niños a cargo. Una penalización tan elevada por sustancias, por cantidades que si lo miramos corresponden a lo que puede ser un consumo personal, parece ilógico. Pensemos, lo estábamos conversando previamente, que el mínimo para un homicidio simple son 2 años. Acá estamos hablando de 4 años. La Asociación de Defensores propone un proyecto de ley para volver a la normativa anterior y que las mujeres puedan acceder a alternativas a la privación de libertad y de esta manera garantizar los derechos de niños y niñas. Tenemos niños que quedan sin referente familiar. Muchas veces es una madre con 2, 3, 4, 5 hijos y esos niños, ¿qué destino pueden tener? Si no existiera otro familiar que pudiera hacerse cargo de ellos. Tenemos, en definitiva, niños que pueden terminar institucionalizados. Termina siendo una conducta gravemente penalizada donde no entendemos que se haya legislado con una perspectiva de género. En 2021 las cifras de mujeres privadas de libertad aumentaron alrededor de un 60% y los fines de semana es cuando se dan más detenciones al coincidir con las visitas a los centros carcelarios. Bueno, disculpas por la confusión. Estaba hablando, como veían, Victoria Muraña de la Asociación de Defensores de Oficio, que están denunciando justamente la cantidad de mujeres que están presas o privadas de libertad, que está aumentando muchísimo la cantidad de mujeres a partir de la LUC. Por situaciones de narcomenudeo, se da mucho en las visitas a las cárceles. Los fines de semana es cuando ingresan más mujeres y deben ser procesadas por lo menos con 16 meses de prisión. Y ahora sí, dejamos ese tema y pasamos a otros, porque fue reelecto como rector de la Universidad de la República Rodrigo Arim. Esto pasó anoche en la Asamblea General del Claustro, en la que tuvo 93 votos Arim en 112 personas presentes. Arim celebró el consenso e invitó a pensar en la universidad del presente y del futuro. Mañana, como hoy y como ayer, asumo con modestia y mesura este resultado, que por supuesto me emociona. Con modestia, porque la Universidad de la República no es espacio para unanimidades ni consensos. Por definición,
debe ser el ágora del debate, de la argumentación reflexiva, de construcción del conocimiento, de la discrepancia perenne, del respeto recíproco en esa discrepancia. Tengo confianza en la capacidad de transformación de la universidad porque esta institución, que muchas veces se ha estigmatizado desde actores externos, con un gobierno colegiado y con el poder de decisión distribuido entre servicios, demostró una enorme capacidad de responder innovando a las condiciones adversas del COVID. La universidad puso todos sus músculos en tensión para colaborar en esos escenarios. Y los protagonistas centrales de ese esfuerzo, por supuesto desigual, fueron funcionarias y funcionarios, docentes y estudiantes. Pensemos en la universidad del presente y sus dificultades, las restricciones presupuestarias, la salida del COVID. Pero hagámonos mucho espacio para pensar la universidad del futuro, en las transformaciones que podemos iniciar en estos años, aunque quienes la finalicen y disfruten sean otras generaciones de universitarios y otros integrantes de esta sociedad. ¡Viva la Universidad de la República! Bueno, y llegamos al fin de esta edición central de MB Noticias, Martín. Es cierto, y llegamos como siempre esperando que empiece el lado B en la pantalla de TV Ciudad y esperando también nuestro último contenido, el repaso del pronóstico del tiempo elaborado por Inumet. ¿Qué traerá? Qué esperado, porque no se sabe qué puede suceder, ¿no? En estos días. Por lo pronto sigue el fresco, no sé si se dice frío, porque no es frío no es, pero un poquito más de lo que se espera para esta época. Mañana viernes 14 de octubre, una mínima de 6 grados y una máxima de 16, algo nuboso. Y nos metemos de lleno en el fin de semana, empezando por pasado mañana, sábado 15 de octubre, Montevideo y cercanías como siempre, mínima 7, máxima 19, observen que va a aumentar la nubosidad. Aumenta un poquito la temperatura para el domingo 16 de octubre y también parece que tímidamente empieza a salir el sol, 8 grados de mínima, 20 de máxima. Y hasta aquí llegamos con la información, Natalia. Bueno, quédense en la pantalla de TV Ciudad, ya llega al lado B y nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas. Gracias por estar, que pasen bien. Documentos oficiales firmados por el ex jefe de custodia presidencial y por el secretario de la Presidencia de la República, Rodrigo Ferrés, contradicen la versión del propio Ferrés sobre el papel de Astesiano en el entorno del presidente Luis Lacalle Pou. Defensores y defensoras de oficio alertan por aumento de mujeres privadas de libertad por narcomenudeo y advierten sobre el impacto en las infancias. Los dos intendentes y la intendenta del Frente Amplio solicitaron mantener la iniciativa de jornales solidarios después del 31 de octubre, porque esto permitiría ingresos mínimos para miles de personas que lo necesitan. El ex comandante de la Armada, almirante Carlos Avilleiras, y 7 capitanes de navío han sido sancionados con 15 días de arresto a rigor por graves irregularidades en la Marina. La URSEC resolvió actuar de oficio ante cambios no autorizados de los que se tenga conocimiento sobre la titularidad de servicios de comunicación audiovisual. Se profundiza la caída del consumo en los departamentos del litoral del país y contrasta marcadamente con la realidad de otros departamentos. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, lamentó que sectores del Partido Nacional hayan perdido lo que definió como referencias éticas para hacer política debido al juicio político iniciado en su contra. Los nuevos controles de velocidad en Montevideo funcionarán durante el primer mes en modo de prueba, advirtiendo a los choferes antes de comenzar a multar. Gremios estudiantiles de Magisterio y del IPA ocuparon la sede del Codicen en esta jornada. 1 de cada 5 uruguayos y uruguayas cree que la selección celeste ganará el Mundial de Qatar, según una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana. Las Fuerzas Armadas rusas atacan 9 regiones ucranianas con drones kamikaze, misiles y artillería. Las cataratas de Iguazú registraron un caudal casi 10 veces mayor a lo habitual, lo que obligó al cierre de una de las principales pasarelas turísticas del lado brasileño.